Hola, bienvenido a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos son 6, ¿sí? Para empezar, la primera operación que se tiene con conjuntos es el de la unión. Entonces, cuando a nosotros nos piden hallar la unión de dos conjuntos, va a ser la agrupación o va a ser juntar estos dos conjuntos. Y la manera de cómo vamos a representar la unión va a ser mediante este gráfico que estoy sombreando de color negro. O sea, vamos a poner todos los elementos del conjunto A, del conjunto B, y si es que hubiera de un conjunto C, D, etc. ¿Sí? Entonces, la unión va a ser eso, va a ser la agrupación de todos los elementos que vaya a tener el conjunto A y el conjunto B, y si es que hubieran otros conjuntos más. ¿Sí? Cuando hablamos de la intersección entre conjuntos, la intersección entre conjuntos va a ser aquellos elementos que tengan en común tanto el conjunto A, el conjunto B, y si es que hubiera un conjunto C o un conjunto D. ¿Sí? Entonces van a ser los elementos que tengan en común. Si hablamos de la diferencia, ¿sí? En este caso podemos poner A menos B. Entonces te quiere decir que al conjunto A le vamos a quitar los elementos del conjunto B. O sea, los elementos que pertenecen dicho a conjunto B y los elementos que están en la intersección. Por eso los elementos tendrán que ser eso cuando hagamos la diferencia entre dos conjuntos. ¿Sí? Lo mismo va a suceder si tuviéramos un conjunto C o un conjunto D. Si nos pidieran la diferencia, vamos a tener que a un conjunto restarle los elementos que vayan a estar en las intersecciones y nos quedaría solamente los elementos que pertenezcan al conjunto A, en este caso. ¿Sí? Después tenemos la diferencia simétrica, que está representada por un triángulo. Y cuando hablamos en dos conjuntos en una diferencia simétrica, como bien dice de simetría, vamos a hacer lo siguiente. Y entonces los elementos que vamos a considerar van a ser esos de ahí. O sea, podremos relacionarlo que a la unión de estos dos conjuntos le vamos a quitar la intersección o los elementos que se repiten. Entonces así nos quedaría una diferencia simétrica, porque estamos considerando los elementos que son propios de A y los elementos que son propios de B. A continuación vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que el conjunto A van a ser las letras del día lunes. Y el conjunto B van a ser las letras del día martes. ¿Sí? Ahí tenemos los elementos que van a pertenecer al conjunto A y al conjunto B. Estos elementos los vamos a ubicar en la unión. Entonces vamos a tener lo siguiente. Los elementos que se repiten en este caso van a ser la E y la S, la E y la S. Entonces estos elementos, como son común para A y común para B, van a estar en la intersección. Por eso los vamos a poner acá al medio. O sea, acá estará E y acá estará S. ¿Sí? Los demás elementos van a ser elementos propios de A. Por eso van a ir en esta parte. Acá estará L, acá estará U y acá estará N. Si juntamos todo esto nos va a decir lunes. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con los elementos del conjunto A. Vamos a ubicar los elementos que son propios de B. Entonces acá tendremos M, A, R y la T. Si nosotros juntamos los elementos nos va a decir martes. Entonces ya hemos ubicado los elementos del conjunto A y del conjunto B en nuestro diagrama de Venn. ¿Sí? Si nos pidieran la unión del conjunto A y del conjunto B que nos están pidiendo acá, los elementos tendrían que ser L, U, N, E, S, M, A, R y T. Ahí está la unión de esos dos conjuntos.
Entonces, no hay la necesidad de repetir estos elementos que están en la intersección dos veces. ¿Sí? Solamente la vamos a explicar o la vamos a escribir una sola vez. Lo mismo, los mismos ejemplos lo vamos a utilizar para la intersección. ¿Sí? Entonces, si nosotros ubicamos esos elementos, van a estar distribuidos de la siguiente manera. Acá estará L, acá estará U, acá estará N. En intersección va a estar E y la S. Y los elementos que pertenezcan solo a B estará la M, la A, la R y T. ¿Sí? Pero en este caso nos están pidiendo la intersección. Y recordemos que la intersección solamente son los elementos que pertenecen a A y también que pertenecen a B. En este caso serán las letras E y S. Esos serán los elementos de la intersección para este ejemplo. Seguido de esto vamos a hallar la diferencia entre conjuntos. ¿Sí? Lo mismo, vamos a ubicar los elementos en este diagrama de Venn. Acá estará L, acá estará U, acá estará N, acá estará la E y acá estará S. Los elementos que pertenecen solo a B estará M, A, R y T. Y si nos dicen la diferencia de A menos B, entonces a estos elementos de A le vamos a quitar los elementos que pertenecen a B. Por ende vamos a quitar los elementos que pertenecen solamente a A y también la intersección para este caso. Entonces si es A menos B, solamente tendremos L, U y N como respuesta para esta diferencia. ¿Sí? Si nos pidieran B menos A, o sea, esto nos pidieran al revés, va a suceder lo mismo. A B le vamos a quitar los elementos de A. Le tendríamos que quitar todo esto. Entonces, nuestros elementos que van a dar al conjunto solución sería M, A, R y T. Eso es también para aclarar un poco de que se puede cumplir las dos restas, ¿no? Que a le quitemos B y que a B le quitemos A. ¿Sí? Seguido de esto vamos a explicar la diferencia simétrica. Cuando nosotros hablamos de una diferencia simétrica, es porque va a haber simetría en lo que nosotros vayamos a considerar para el conjunto solución. Entonces, ubicamos también, acá estará L, U, N, en intersección estará la E, la S, en los elementos que pertenezcan solamente a B estará M, A, R y T. ¿Sí? Y como nos dicen diferencia simétrica, o sea, al conjunto A le vamos a quitar la intersección y al conjunto B también le vamos a quitar la intersección. Y solamente nos van a quedar los elementos que pertenecen exclusivamente a A y los elementos que pertenecen exclusivamente a B. O sea, acá tendremos L, U, N y los elementos que pertenecen a B será M, A, R y T. Y así ya hemos hallado la diferencia simétrica en este ejemplo. A continuación vamos a explicar las otras dos operaciones de conjuntos. En quinta operación tenemos lo que es el complemento de un conjunto. Y cuando hablamos de un complemento de un conjunto, hablamos de dos tipos de complementos. Podemos hallar el complemento de un conjunto respecto a otro. ¿Sí? Eso quiere decir que el conjunto B va a estar incluido en el conjunto A. Y si nos piden hallar el complemento, va a tener que ser los elementos que estén en esta parte sombreada. ¿Sí? Pero también nos pueden pedir el complemento del conjunto B. Y si solamente tuviéramos un solo conjunto, lo vamos a relacionar con el conjunto universal. Entonces, los elementos que vayamos a poner en nuestro conjunto solución van a ser los que estén ahí. ¿Sí? Seguido de esto tenemos la relación entre números cardinales como sexta operación entre conjuntos. Y acá tenemos dos tipos, ¿no? Cuando tenemos un número cardinal para una unión de A y B y también para un número cardinal de A unión B. Y acá vamos a tener dos casos. Vamos a tener el primero que va a ser para cuando A y B no tengan elementos que estén en alguna intersección o no tengan elementos en común. Cuando no tengan elementos en común, el número cardinal va a estar sumado con el número cardinal de B. ¿Sí?
Esto va a suceder cuando los conjuntos A y B no tengan algún elemento en común, o sea, sean conjuntos disjuntos, porque no van a tener ningún elemento en común. Pero ¿qué sucede cuando tenemos dos conjuntos que van a tener elementos en común? A esto le vamos a decir lo siguiente. Va a ser el número cardinal de A más el número cardinal de B más el número cardinal de A intersección B. Y esto se va a cumplir para cualquier conjunto que tengan elementos en común. Y a esos elementos en común también le tenemos que sumar donde diga número cardinal de A y número cardinal de B. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos casos, cuando son elementos que no tienen algún elemento en común, y acá cuando ya van a tener elementos en común. ¿Sí? Hasta ahí hemos nombrado los 6 casos que... Seguido de esto vamos a explicar estos ejemplos que están en tu guía, donde te dicen que hallemos qué relación van a tener esta parte sombreada. Entonces, para el primer caso vamos a tener que analizar. Lo que está sucediendo es que a B le están quitando A. Entonces, la operación que se va a realizar en este caso va a ser B menos A. Porque a B le estamos quitando los elementos de A y solamente nos quedarían los elementos propios de B, nada más. En este caso estamos hablando de una diferencia simétrica porque estamos quitando los elementos que son propios de A y los elementos que son propios de B. Entonces acá será A diferencia simétrica de B. ¿Sí? Seguido de esto tenemos una imagen donde un conjunto A tiene incluido a un conjunto B. Entonces cuando esto sucede podemos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos relacionarlo quizás con esto, que van a ser el complemento opuesto de A y el complemento de B. ¿Sí? Entonces podríamos decir acá que si nosotros hallamos el complemento de B, ¿sí? Si nosotros decimos que es el complemento de B, estaríamos hallando los elementos que están afuera del conjunto B. Y podríamos decir a este, al complemento de B, le vamos a quitar los elementos de B. ¿Sí? Entonces, al complemento de B le vamos a quitar B para que nos dé esta figura que está sombreada en el problema C. Esa podría ser una opción. También tenemos otra en la que podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Vamos a poner A unión B. ¿Sí? A unión B sería todo esto sombreado. Pero le vamos a restar los elementos de A. Si nosotros le quitamos a A unión B, que sería todo esto sombreado, y le quitamos los elementos de A, estamos quitando los elementos que están afuera del conjunto B y solamente nos quedaríamos con los elementos del conjunto B. ¿Sí? A continuación vamos a resolver los ejercicios de tu guía. En el problema 1 de tu guía te dice lo siguiente: dado los conjuntos A, B, C y cada uno con sus elementos, indicar si esto A, B, C, D y E van a ser verdadero o falso. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la primera alternativa o la primera condición que nos está dando y te dice que A intersección C va a tener los elementos 1, 3, 5 y 6. Entonces si nos enfocamos en estos dos conjuntos, vamos a indicar si la intersección va a estar con el 1. Y cuando hablamos de intersección, quiere decir que estos elementos tienen que estar en los dos conjuntos. ¿Sí? Entonces vamos al 1. El 1 está en C, también está en A, hasta ahí está correcto. El 3 también está en C y está en A, hasta ahí también está correcto. El 5 también está en A y está en C. Pero el 6 solamente está en C, más no está en A. Y como no cumple, ya sea por un solo elemento, esta va a ser falso. ¿Sí? Cuando hablamos de intersección, estos elementos tienen que estar en ambos conjuntos. Seguido de esto te dice que B menos A va a ser igual a, o va a tener los elementos 6,8. ¿Sí? Entonces vamos al conjunto B y A. B y A. Si nosotros hacemos una resta, a B le vamos a quitar los elementos que tenga A.
Entonces, si a B le vamos a quitar los elementos que tenga A, en este caso le vamos a quitar el elemento 2 y el elemento 4, porque también están perteneciendo a B. Y lo único que nos va a quedar para el elemento B, que serían elementos propios, sería 6 y 4. 6 y 8. Y entonces, para esa sí estaría correcta, por eso va a ser verdadero. Seguido de eso, la tercera te dice que B unión C van a tener todos esos elementos. Entonces, en estos dos se van a unir. Entonces, vamos a contar todos los elementos que tengan estos dos conjuntos. Pero ojo, si se repiten, solamente la vamos a escribir una sola vez. Entonces, tenemos 1, aquí está 1, 2, 3, 4, que está en ambos, pero solamente se escribe una vez. 5, que está en C. 6, que está en ambos. Y acá faltaría 8, porque es una unión. Estamos agrupando los elementos. Por ende, acá también debería estar 8. Y entonces, esto sería falso, porque acá faltaría el 8. ¿Sí? Seguido de esto, te dicen A menos C. A menos C está involucrando estos dos conjuntos. Entonces, al conjunto A le vamos a quitar los elementos que tenga el conjunto C. Al conjunto A le vamos a quitar los elementos que tenga el conjunto C. Le vamos a quitar el 1, le vamos a quitar el 3, hasta el momento solo nos quedaría 2, le vamos a quitar el 4 y le vamos a quitar el 5. Por ende, para esta respuesta solamente tendría que ser 2, pero acá te han puesto el 5. Y acá demostramos que el 5 también se le va a quitar porque pertenece a C. Entonces también se le quitaría. Entonces esta alternativa también sería falso. Si nosotros ponemos A menos C solamente tendría que ser el 2, más no el 5, porque el 5 también se le está quitando. ¿Sí? Seguido de esto tenemos la última que te dice B intersección C. Cuando hablamos de intersección, estamos hablando de los elementos que se repiten en el conjunto B y en el conjunto C. ¿Sí? Entonces B y C van a hacer la intersección. 4 está en B, también está en C. 6 está en B y también está en C. El 8 solamente está en B. Para que consideremos el 8, este 8 también debería estar en C. Por eso, esta también va a ser falsa. Y entonces, la primera sería falsa, verdadera, falsa, falsa, falsa. ¿Sí? Si vemos tus alternativas, sería la alternativa D. ¿Sí? Esa sería tu respuesta para el problema 1. Seguido de esto vamos a resolver el problema 3, que te dice lo siguiente. El problema 3 te dice, si A, ¿sí? Te dan los elementos. A tiene los elementos A, B, E, D. ¿Sí? Y te dice que B, X tal que X es una vocal. Entonces acá nos están dando el conjunto por comprensión. Nosotros tenemos que hallar a qué elemento se refiere con esta condición. ¿Sí? Entonces, si te dice que es una vocal, nosotros vamos a tener la vocal A, E, I, O y por último la U. Entonces, vamos a tener 5 elementos para el conjunto B. Y acá nos están pidiendo hallar A intersección B. Si te pide intersección B, nos están pidiendo los elementos que están en A y que también están en B. Si los ubicamos en nuestro diagrama de Venn, podríamos identificar primero cuáles se repiten. Acá los que se repiten sería A y también sería E. ¿Sí? Los demás elementos que pertenecen solamente a A sería B y también sería D. ¿Sí? Los elementos que solo pertenecen a B sería I, O, U. ¿Sí? Y acá estarían los elementos que van a estar en intersección o que se repiten en A y se repiten en B. Y si nos hablan de la intersección, nos están pidiendo estos elementos. Entonces, A intersección B va a ser A y el elemento E. Esa sería nuestra respuesta para el problema 3. Según tus alternativas, sería la alternativa A. A continuación vamos a resolver algunos ejemplos más. Seguido de esto tenemos el problema 6 que te dice, dado los diagramas de Venn,
y te da esta figura con los elementos, ¿no? El conjunto A tiene el elemento 1, 2, 4, 5 y 9. Y el conjunto B tiene 1, 2, 7 y 8. Te dice hallar A, diferencia simétrica de B. Entonces, cuando hallamos o nos piden la diferencia simétrica, estaba relacionado con estos elementos, ¿sí? Los elementos que pertenecen solamente a A, unión con los elementos que solo pertenecen a B. Entonces, la diferencia simétrica para este caso va a ser, o va a tener los siguientes elementos. Va a tener el 4, va a tener el 5, le podríamos poner el 9, pero lo vamos a ordenar de manera creciente, ¿sí? Si acá tenemos el 5, será el 7, el 8 y para finalizar el 9, ¿sí? Esa será la diferencia simétrica para este ejemplo. Y según tus alternativas, el 9 lo está poniendo acá, ¿sí? Pero no va a variar porque igual está dando, lo estamos escribiendo en el conjunto solución para esta operación que nos está pidiendo. Por ende, tu respuesta va a ser la alternativa C, ¿sí? Seguido de esto tenemos el problema 7, donde te está dando dos conjuntos por comprensión. Nosotros tenemos que hallar los elementos. Te dice acá, x tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 5, pero x es menor que 15. Entonces, dentro de esto vamos a tener el 6, vamos a tener el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esos van a ser los elementos que pertenezcan a A. ¿Y qué nos dice el conjunto B? Te dice x es mayor que 3, pero menor que 10. Entonces los elementos tendrán que ser 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos el 4, se va a cumplir o va a estar de acuerdo con esta condición que nos da. Si nosotros reemplazamos el 6, también va a cumplir con esa condición que nos da. Y nos está pidiendo hallar el número de subconjuntos que tenga A intersección B. Entonces, para hallar el número de subconjuntos, tenemos que hallar primero el número cardinal de A intersección B, ¿sí? Porque eso va a estar elevado o va a estar como potencia para el número de subconjuntos que nos vaya a dar A intersección B, ¿sí? Entonces, acá vamos a hallar primero cuántos elementos va a tener la intersección de A y B. Entonces, la intersección de A y B van a ser aquellos elementos que se repitan en A y también estén en B, ¿sí? El 6 no está en A, pero no está en B. El 7 está en A, el 6 está en A y está en B, ¿sí? Entonces, acá tendríamos 1, que va a ser el 6. El 7 también está en los dos. El 8 también encontramos en los dos conjuntos. El 9 también encontramos en los dos conjuntos. Pero si vamos al 4, el 4 está en B, pero no está en A. El 5 está en B, pero no está en A. Lo mismo sucede con el 10, está en A, pero no está en B. 11, 12, 13, 14 y 15 están en A, pero no están en B. Entonces solamente tendríamos 4 elementos, que sería el número 6, 7, 8 y 9. Esos van a ser los elementos para la intersección de A y B. Si tenemos 4 elementos, el número cardinal de A intersección B va a ser igual a 4, porque recordemos que el número cardinal era la cantidad de elementos que podía tener un conjunto. Entonces, si lo reemplazamos para el número de subconjuntos, tendríamos 2 elevado a la cuarta, ¿sí? Y 2 elevado a la cuarta es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Si multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, obtendríamos 16 subconjuntos. Y esa sería nuestra respuesta. La alternativa C de tu guía también, ¿sí? Entonces acá estamos explicando lo que habíamos visto en la primera parte.
diferencia simétrica, acá nos están pidiendo el número de subconjuntos. Para eso teníamos que hallar el número cardinal que vaya a tener el conjunto A intersección B, en este caso es 4, y lo reemplazábamos en la fórmula para hallar el número de subconjuntos en esta ocasión. Entonces sería 2 elevado a la cuarta, y 2 elevado a la cuarta va a ser igual a 16. Seguido de esto tenemos el problema 10, que te dice o solo te da datos como el número cardinal de A, que es 12, el número cardinal de B, que es 18, y el número cardinal de A intersección B es 7. O sea que en esta posición van a haber 7 elementos. ¿Sí? O sea, ahí van a haber 7 elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos del número cardinal de A, y eso es 12, o sea, en total, el conjunto A va a tener 12 elementos. Pero como acá ya hay 7, entonces los que pertenezcan solamente al conjunto A van a ser 5, porque 5 más 7 nos van a dar los 12 elementos que va a tener el conjunto A. De la misma manera vamos a hacer ese análisis para el conjunto B. El conjunto B tiene 18 elementos, pero acá ya están 7 de esos 18. Entonces los que pertenezcan solamente a B serán 11, porque 7 más 11 nos va a dar los 18 elementos. ¿Y qué es lo que te está preguntando en el problema 10? Te dice hallar el número cardinal de A con la diferencia simétrica con B. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hallábamos la diferencia simétrica, eran los elementos que solamente pertenecen a A unidos con los elementos que solo pertenecen a B. O sea, estos y estos elementos que estén ahí. Por eso, esta intersección va a estar dada por 5 elementos que están en A, más 11 elementos que están en B. Y eso nos va a dar un total de 16 elementos. Por ende, tu respuesta sería la alternativa B. ¿Sí? Seguido de esto tenemos en el problema 12 una figura donde te dice de la región sombreada tenemos que identificar a qué operaciones va a representar este conjunto solución, donde la parte sombreada va a ser solamente esta de acá. ¿Sí? Que lo estoy sombreando de negro. Entonces vamos a hacer un análisis con la primera alternativa para no estar haciendo un análisis con las otras porque no van a cumplir. Donde te dice que es A unión B. Si nos dicen A unión B, entonces estamos hablando de A unión B, va a ser todos estos elementos. Estoy sombreando A unión B, o sea, incluido este triángulo más, porque el triángulo B va a estar en esa intersección, ¿sí? Y a eso le vamos a quitar A. Entonces, le vamos a quitar C, perdón. Si nosotros le quitamos C, le estaríamos quitando todo esto. Le estaríamos quitando todo esto. ¿Sí? Entonces, el resultado que nos va a dar de esta alternativa A tendría que ser todos estos elementos de acá. ¿Sí? Es algo que no va a cumplir con tu figura o con lo que nos están pidiendo en este problema. Pero vamos a hacer un análisis con una segunda alternativa que sí te va a cumplir. Ya está. Ahora vamos a hacer un análisis con la alternativa B, ¿sí? Donde te dice A menos C. Entonces, si involucramos solamente al conjunto B y C, ¿sí? B y C, entonces le estamos diciendo que a B le vamos a quitar C. Como todo esto es B, lo del triángulo, le estamos quitando C. Entonces solamente nos quedaría este triángulo que está sombreado. Y si le pedimos todavía, y a ese triángulo sombreado, le vamos a intersectar A. Entonces estaríamos hablando de esta intersección. Porque esta intersección también está en A y también nos da el resultado de la resta de B menos C. Entonces esta sería la correcta para esta figura o para ese sombreado que nos da en el problema 12. Bueno, a continuación vamos a ver el problema 14 que nos da un enunciado. Dice, en la sección de tercero B hay 25 alumnos,
se sabe que a 12 alumnos les gusta el curso de historia. Entonces, a historia les gusta 12 alumnos. Y te dice que en la sección hay 25 alumnos, por eso en el universal le estoy poniendo 25 alumnos. Y te dice, a los 18 del curso les gusta el lenguaje. Y acá le estamos poniendo, al lenguaje le gustan 18 alumnos. Si a todos les gusta al menos uno de los dos cursos mencionados, ¿a cuántos les gusta solo historia o solo lenguaje? Entonces, acá te dice un dato muy importante, ¿no? Si a todos los alumnos al menos les gusta uno de estos dos cursos. O sea, al menos le gusta historia o al menos les gusta lenguaje. Pero no hay ninguno que no le guste ninguno de estos cursos. O sea, no hay alguien que podríamos poner acá, ¿no? Va a haber uno que no le guste ni historia, que tampoco le guste el lenguaje. O sea, los 25 alumnos están distribuidos acá en que solo les gusta lenguaje. Acá van a estar los que les gusta historia y lenguaje. Y acá los que solo les gusta historia nada más. ¿Sí? Entonces le estoy poniendo una A porque vamos a hallar cuánto vale esta A. O sea, ¿a cuántas personas les gusta los dos cursos? Y si a nosotros nos preguntan a cuántos les gusta solo historia o solo lenguaje, lo que nos está pidiendo hallar es la suma, o nos están pidiendo hallar que hallemos esto, la cantidad de alumnos que solo les gusta historia, más la cantidad de alumnos que solo les gusta lenguaje. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Si acá yo le pongo A, estoy indicando que A va a ser el número de alumnos que les guste historia y lenguaje. Entonces, si acá yo tengo A y en total debe haber 12, solo los que les guste historia estará dado por 12 menos A. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Si en total debe haber 18 alumnos que les gusta el lenguaje, pero ya tenemos que A son las personas que le gusta ambos cursos. A los que les guste solamente el lenguaje será 18 menos A. ¿Sí? Y acá vamos a sacar una ecuación, porque al momento que nos dicen que si al menos todos les gusta al menos un curso, o sea, como te había dicho hace rato, los 25 alumnos están distribuidos en esta parte, más los que les gusta ambos cursos, más los que les gusta solamente el lenguaje. Entonces, de ahí va a salir mi ecuación. 12A, 12 menos A, más la intersección que es A, más los que les gusta solamente el lenguaje, o sea, 18 menos A, va a ser igual a 25. ¿Sí? Esto ya te estoy explicando de dónde estamos sacando, porque todos los 25 alumnos, el total, el universal, están distribuidos en estas. No hay ninguno que no le guste ninguno de estos dos cursos. Por eso no consideramos ningún elemento que esté fuera de estos dos conjuntos. Entonces, esta ecuación nos va a ayudar a hallar el valor de A. Acá nosotros podemos simplificar menos A con A, se pueden ir. Acá sumamos 12 más 18, vamos a tener 30. Menos A es igual a 25. Este 30 lo vamos a pasar al otro lado a restar. Tendremos 25 menos 30. Acá tendremos menos A. Esta resta nos va a dar menos 5. Estos menos los podemos simplificar. Y A nos va a dar el valor de 5. O sea que a 5 alumnos les gusta tanto historia y lenguaje. Entonces acá sería 5. Si ya tenemos el valor de 5, habíamos quedado que esto era 18 menos 5. Entonces 18 menos 5 serán 13. Y te cumple porque 13 más 5, 18. Y esos son las personas que les gusta el curso de lenguaje. Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Era 12 menos 5. Y 12 menos 5 es 7. 7 más 5, 12. Son los alumnos que les gusta historia. Y a lo que nosotros nos están preguntando es ¿a cuántos les gusta solo historia o solo lenguaje? Entonces, lo que nosotros vamos a sumar era lo que habíamos sombreado hace rato. Donde hay 7 que solo les gusta historia, más 13 que solo les gusta lenguaje. Y eso nos va a dar un total de 20 alumnos. Y esta será tu respuesta, la alternativa E. ¿Sí? A continuación vamos a resolver el problema 15.
El problema 15 también nos da un enunciado y te dice, de un grupo de 100 turistas europeos, se sabe que. Entonces, si te dice que son 100 turistas, eso va a ser el conjunto universal. Te dice, 36 viajaron a Argentina. Entonces, a Argentina viajaron 36, a Brasil viajaron 20, a Colombia fueron 25, 12 visitarán Argentina y Colombia. 12 visitarán Argentina y Colombia. Por eso está en la intersección de Argentina y Colombia. 9 visitarán Brasil y Colombia. 9 visitarán Brasil y Colombia. Y 10 visitarán Argentina y Brasil. 10 visitarán Argentina y Brasil. ¿Sí? Y 6 visitarán los 3 países mencionados. O sea, 6 van a ir a Argentina, a Brasil y a Colombia. ¿Sí? Y nos están dando 2 preguntas. ¿Cuántos no visitarán estos países? ¿Sí? O sea, ¿cuántos no van a visitar estos países? Y esos cuántos van a estar acá, porque no van a ir a ninguno, ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia. Y la manera de hallar esta X va a estar dada por la siguiente ecuación. ¿Sí? O sea, A va a estar dado por lo siguiente. X más 36 más 20 más 25, esto va a ser igual a 100, ¿sí? Porque 100 van a ser el total de turistas que van a visitar y van a viajar a estos países. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar acá. 6 y 5 obtenemos 11, llevamos 1. Acá vamos a tener 4, más 1, 5, más 3 vamos a tener 81. Eso va a ser igual a 100, ¿sí? Este 81 lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces tendremos 100 menos 81, donde X va a ser igual a 19. O sea, van a haber 19 personas que no van a viajar a ninguno de estos países, ¿sí? Esta sería la respuesta para el primer problema, ¿sí? Seguido de esto vamos a resolver lo que nos está diciendo. ¿Cuántos visitaron Brasil o Colombia? Perdón, Brasil o Argentina, pero no Colombia. O sea, nos están pidiendo cuántos visitarán Argentina, o sea, nos están pidiendo esta parte de acá y nos están pidiendo el de Brasil, más no nos están pidiendo este de acá. Entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Tendríamos que recordar lo siguiente. El elemento 10 más 6 más 12 más esto nos tiene que dar 36. Y a esto le vamos a poner A, ¿sí? De ahí vamos a sacar otra ecuación que la vamos a resolver aquí. Entonces vamos a poner lo siguiente, que A más 10 más 6 más 12 va a ser igual al total que van a ir a Argentina, ¿sí? Entonces de acá vamos a tener una suma. Si yo sumo 12 con 10, voy a tener 22. 22 más 6, voy a tener 28. Eso va a ser igual a 36. Este va a pasar al otro lado a restar y vamos a tener lo siguiente. A va a ser igual a 36 menos 28, ¿sí? Y esa resta nos va a dar 8, ¿sí? 36 menos 28 nos va a dar 8. Entonces, van a ser 8 personas las que únicamente van a ir a Argentina o solamente a un país. Seguido de esto vamos a hallar las personas que van a ir solamente a Brasil. Y vamos a aplicar una ecuación similar, ¿sí? Donde B más 10 más 6 más 9 va a ser igual a 20, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una suma. Acá tendremos 15 más 20, 25. Eso va a ser igual a 20, ¿sí? Entonces, B, este 25 va a pasar al otro lado a restar y nos va a quedar menos 5, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir este menos 5? Te dice que van a haber menos 5 personas, o sea, van a faltar más personas que vayan a este tour. Y estas menos 5 personas
las podemos sacar de los 19 que teníamos acá, ¿sí? Pero en este caso le vamos a quitar estos 5, o sea, vamos a poner acá 5 personas que vayan a ir a Brasil solamente, y acá nos quedaría en 14, ¿sí? Entonces acá va a ser 5 personas que vayan a Brasil, y acá solamente le vamos a considerar 14 personas. Si hacemos ese cambio, acá la suma ya no nos va a dar 20, ¿sí? Acá la suma nos va a dar otro número. Por ejemplo, acá tendríamos 15 más 5, 20, más estos 10 nos va a dar 30 personas que van a ir a ese viaje de Brasil, ¿sí? Estamos sumando acá. 15 más 15 serían 30 entonces. Y acá le estamos reduciendo esta cifra para que cambie todas estas personas que vayan a ir de viaje, ¿sí? Entonces acá le estamos haciendo ese pequeño cambio porque no pueden haber menos 5 personas. Cuando contamos personas siempre va a ser un número positivo, ¿sí? Bueno, hasta aquí es el avance de hoy. Si tienes alguna pregunta puedes revisar otra vez el video, aclarar la parte de la teoría, de los ejercicios que hemos visto hasta el momento. Eso es todo por hoy. Gracias.